Yo quiero que lo que aconteció en el aposento alto, cuando esos 120 estaban reunidos, no sé cuántos hoy están acá, pero hubo algo que ocurrió, y mientras ellos en amor, en coinonía, en unidad, ellos orando, entendiendo que ellos adoraban a un único Dios, porque dice la Biblia que Cristo nos ha unido para que en Cristo podamos estar unidos en un mismo bautismo, en una misma fe, en un mismo espíritu, en un único y gran Dios que es en todos y por todos. Y que de repente un gran viento, un fuerte viento, el Espíritu Santo sopló y llenó a todos los que estaban ahí. Yo quiero que el Espíritu Santo nos llene en esta mañana, que eso suceda también en esta mañana, y que usted y yo salgamos de este lugar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a presentar esta palabra que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Señor, te doy gracias, porque así como oraban, Señor, tu palabra dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo quiero que esto suceda en nosotros en esta mañana. Que cada uno de nosotros persevere, Señor, en tu palabra, en tu doctrina, en tu verdad, y no en la verdad de hombres. Tu palabra dice que ellos oraban sin cesar. Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cada día, Señor. Orando los unos por los otros. Orando, Señor, para no entrar en tentación. Pero también tu palabra nos enseña que ellos, los primeros discípulos, Señor, tú les enseñaste, Señor, a compartir el pan y a tener todas las cosas en común. En esta mañana, amado Cristo, tú eres el que reina. En esta mañana, Espíritu Santo, tú eres el que reina. Padre eterno, tú reinas en esta mañana. Aquí delante de ti todos somos iguales y tu amor no hace acepción de personas. Gracias, Señor, porque aquí estamos todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Y danos, Señor, esa llenura de tu Santo Espíritu para que todas las cosas las tengamos en común. Y si alguno tiene necesidad, que en el nombre de Jesucristo se cumpla lo que dice tu palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A tu nombre sea la gloria, Señor. A tu nombre sea la gloria, Padre. Dale gloria a Dios. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 5, y así como puedo ver tantas historias donde Dios nos habla y donde Dios se glorifica y quiere que cada uno de nosotros también pueda experimentar esa experiencia, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Es el Dios de tu vida y es el Dios de mi vida. Y sabe, aquí podemos ver una historia extrema, y es una historia que en el marco de la temática de este mes, donde Dios quiere hablarnos acerca del valor y la importancia de nuestra familia. Amados hermanos, así como el objetivo de Dios es bendecir la familia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos enseña que Él es un Dios de familias. Él creó a Adán y a Eva, la primera familia. Luego Él crea a Adán y su familia. Y así vemos cuando Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se manifiesta. Él se manifiesta para bendecir a la familia. Cuando Pablo le habló al carcelero en el Nuevo Testamento, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero asimismo Josué en el Antiguo Testamento, al final de sus años, aún en su vejez, le dijo al pueblo: yo y mi casa le serviremos al Señor. El objetivo de Dios
es bendecir la familia, porque la Biblia enseña que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Así que tu casa, tu familia es bendecida en el nombre de Jesús. Usted tiene que creerlo. Pero asimismo el objetivo del diablo es destruir a nuestra familia. Y usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el enemigo, el diablo, vino a hurtar, a robar y a destruir. Y en esta historia vemos un ejemplo claro de que el enemigo anda como león rugiente, buscando a ver a quién devorar. Que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo contra nuestra vida y contra nuestra familia. Y sabe, yo no he conocido el primer hombre o la primera mujer que cuando nació del vientre de su mamá con una pistola. Yo no he conocido el primer niño que haya nacido tatuado o que haya nacido con alguna experiencia contraria a lo que este mundo quiere realmente enseñar, en contra de la palabra. Es en el hogar donde se forman los grandes asesinos o se forman los grandes pastores. Es en el hogar donde se forman hombres y mujeres de bien o hombres y mujeres de mal. Y por ello la familia, mis amados hermanos, tiene un papel importante delante de Dios. Y cuando hablamos de familia tenemos que entender que no podemos ser de bendición a los nuestros. Un hogar no puede ser bendecido si no hay alguien en ese hogar que ha reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Podemos tener charlas familiares, podemos tener charlas terapéuticas para la familia, podemos tener reuniones de orientación, de consejos. Pero ¿sabe? Si eso fuera la solución, este mundo está lleno de consejos, este mundo está lleno de experiencias, pero el ser humano no le basta a nosotros la experiencia. Si fuera por la experiencia, no existieran guerras. Si el ser humano solo le bastara la experiencia vivida con la Primera y Segunda Guerra Mundial, era para que hoy dos naciones como Ucrania y Rusia no estuvieran en guerra. Pero la experiencia no basta, los consejos no bastan, las charlas no bastan, los psicólogos no bastan, la ciencia no basta. La Biblia dice que solo hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solo Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, su espíritu es suficiente. Y si no hay una regeneración, mis amados, usted no va a ver cambios positivos, favorables, ni en su vida, ni en su hogar, ni en su familia. Y en esta historia, es una historia que nos muestra la verdad del mundo de las tinieblas, pero contra todo mundo de las tinieblas, contra toda adversidad. Así como es cierto que la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a robar, a destruir, a matar, también la Biblia dice en Juan que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, que Cristo vino a deshacer las obras de nuestro enemigo, mis amados. Y esta historia es una historia que sé que muchos tal vez ya han leído. Y es una historia de un hombre llamado el endemoniado de Gadara. Es el gadareno, la historia del gadareno. No como un día, no sé si escuchó ese cuento, no sé si fue real, pero se dice que un evangelista fue a un pueblo y era un pueblo de puros ganaderos. Y cuando llega al pueblo comienza a predicar el evangelio y comienza a predicarle a los ganaderos. Y este hombre evangelista, cada vez que daba un mensaje, solo daba ese único mensaje y lo titulaba: les quiero hablar del endemoniado ganadero. Y todos los ganaderos del pueblo se asombraban y se interesaban en el mensaje y escuchaban el mensaje. Y muchos se convirtieron a Cristo por el mensaje.
que había sido titulado El endemoniado ganadero. Resulta que pasado el tiempo, un día viene uno de estos ganaderos y le dice: pastor, evangelista, tengo que corregirte en algo. Dígame. Pastor, usted se equivocó muchísimas veces y se sigue equivocando, porque cada vez que predique ese mensaje sigue diciendo el endemoniado ganadero, y no es ganadero, es gadareno. Y viene el pastor y lo mira y le dice: no importa cómo se llama el título, lo importante es tu transformación, que ahora en Cristo eres una nueva criatura. No importa la palabra escrita, sino la palabra viva que restaura y vivifica, porque la letra mata. Hasta el diablo se conoce la escritura, ¿sabe? Y vamos a grabarnos esta palabra, porque si un día nos quitan el libro, estará atesorada en nuestro corazón. La hemos guardado en nuestro corazón. Y dice la Biblia que este hombre era un hombre que se encontraba en una localidad llamada Gadara, y era un hombre endemoniado. Y muchos conocen la historia. Un hombre que tenían que atarlo con cadenas, un hombre que tenían que colocarle grilletes, un hombre que era un tormento en ese lugar. Este hombre era insoportable. Era un hombre que se la mantenía desnudo, y su casa era una casa nada más y nada menos llamada cementerio. Este hombre, la Biblia lo muestra como un hombre que estaba poseído por Satanás. En él habían muchos demonios. Se dice que en él había legión de demonios. Se habla de que habían más de 2000 demonios poseyendo a este hombre. Era incontrolable, pero asimismo, como era incontrolable, era un hombre que había sido desechado por la sociedad. Era un hombre que había sido desechado por la familia. ¿Y cómo la familia podía tener este hombre en su casa? Si este hombre daba gritos, imagínense 2000 demonios dando gritos. Imagínense una persona en un estado desnuda. La vergüenza para su familia, la vergüenza tal vez para su esposa, si tenía esposa, para sus padres, para sus hermanos. Este hombre estaba en un estado crónico, desechado, humillado, desterrado de la sociedad. Y a mí me gusta cuando yo leo esta historia, mis amados, porque cuando yo leo esta historia, yo no sé el estado en el cual se puede encontrar algo o alguien en Venezuela. Yo no sé en el estado que alguien se puede encontrar en tu vida o en tu familia. Yo no sé, pero yo voy a la calle y yo puedo ver personas que tal vez están en un estado pésimo. Nosotros pastoreamos en un barrio donde hace años se me dijo: pastor, mire, en este barrio hay muchos malandros, hay muchos drogadictos. Pastor, tenga cuidado, porque aquí hay mucha prostitución. Pero yo entendí cuando leo esta historia, y cuando la leí hace muchos años, y yo dije: si Dios lo hizo con este hombre, Dios tiene poder para restaurar un drogadicto, para sanar una prostituta. Dios tiene poder para levantar y resucitar lo que pueda estar muerto. ¿Qué es imposible para Dios? Y vemos cómo este hombre, en medio de todo lo que Cristo tenía que venir a hacer en esta tierra, estaba en el propósito profético de Dios. La misericordia de Dios lo alcanzó. Y Cristo va a Gadara. Y quiero que me acompañes al verso 15. Porque Cristo llega a ese lugar. Y cuando Cristo llega a Gadara y baja de la barca, este hombre que tenía un espíritu inmundo, que sus moradas eran los sepulcros, este hombre que tenía atemorizado todo ese lugar, a todos los habitantes de ese lugar. Me gusta cómo la Biblia enseña. Y dice en el verso 15: vienen a Jesús esos pobladores, esos que estaban asustados, esos que creían que no había esperanza para este hombre. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado,
vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido el que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Mis amados hermanos, cuando uno lee esta historia y uno ve lo que Dios hizo en este hombre, y uno ve cómo los demonios se postraron delante de Cristo, yo quiero que eso también suceda en mi país, Venezuela. Yo quiero que eso suceda en cada hogar donde tal vez los demonios se burlan y piensan que ellos tienen la autoridad y el poder. Pero déjame decirte algo: donde llega la luz de Jesús, las tinieblas cubrirán la tierra, pero la luz de Cristo resplandecerá. La Biblia dice que el acta que nos era contraria, esa acta que nos acusa, esa acta que el enemigo puede tomar para señalarnos, esa acta que el enemigo puede tomar para señalar a tus hijos, tu familia, dice que Cristo la tomó y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice que exhibió públicamente a Satanás, a sus principados y a toda potestad. Aquí podemos ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y me gusta, mis amados hermanos, porque cuando nosotros hablamos de familia, cuando nosotros queremos que Dios bendiga nuestra casa más, queremos ver un hogar próspero, queremos ver un hogar en paz, queremos vivir en paz y en armonía, no hay forma de hacerlo, de vivirlo, si primeramente Cristo no llega a la vida de esas personas que habitan ese hogar. Porque cuando una persona tiene a Cristo como Señor y Salvador, cuando usted y yo ahora como hijos, hijas de Dios, como iglesia, usted y yo, mis amados hermanos, ahora somos testigos del poder de Dios donde quiera que vayamos. De tal manera que cuando a mí me hablan de una familia bendecida, una familia prosperada, una familia en armonía, yo digo, la única forma es que no esté un cristiano ahí. Pero si está un cristiano en esa casa, si está un cristiano en esa iglesia, si está un cristiano en esa empresa, donde esté un hijo, una hija de Dios, en nosotros está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo de Dios. Donde están los hijos de Dios, las tinieblas tienen que retroceder. Donde están los hijos de Dios, usted y yo tenemos que dar testimonio del poder de Dios. Usted y yo tenemos que dar testimonio de Dios y de sus promesas. Usted y yo en Cristo tenemos mucho por contar, mucho por decir, mucho por enseñar, mucho por predicar. ¿Acaso la predicación fue únicamente para los pastores? No. Todo convertido, nacido de nuevo, todo hijo, hija de Dios tiene que salir todos los días y proclamar las buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Estamos llamados a proclamarlo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, con la boca se proclama esa salvación. Y yo confieso, yo proclamo en el nombre de Jesús que mi familia es una familia bendecida y salvada por nuestro Señor Jesucristo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que la iglesia del Señor ha sido redimida y salvada por Cristo. Yo proclamo en el nombre de Jesús que Venezuela fue creado por Cristo y es bendecido, prosperado por nuestro Señor Jesucristo. Yo proclamo
que en mi hogar hay vida y vida en abundancia. Usted tiene que proclamar: pastor, ¿y por qué en mi casa hay tantos problemas? Pastor, ¿y por qué? Si las iglesias cristianas crecen en Venezuela y en cada barrio hay una iglesia, en cada cuadra hay una iglesia, ¿qué pasa entonces, pastor? Tenemos que entender lo que ocurrió. Y aquí podemos entender, y quiero dejarte algunas evidencias de una verdadera conversión. Y lo primero que tenemos que entender, mis amados hermanos, cuando un hombre o una mujer verdaderamente ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ese hombre va a ser el instrumento de Dios para ir y bendecir a su familia. Porque lo que necesitan tus hijos, Dios se lo va a dar por medio de ese padre, de esa madre cristiana que le ha creído a Dios en el nombre de Jesús. Porque lo que necesita tu esposa, Dios te lo va a dar por medio de ese esposo que Dios, lleno del Espíritu Santo, lo va a usar. Así trabaja Dios, mis amados. El problema es por qué hay hogares cristianos que necesitan charlas terapéuticas, que necesitan consejos y consejos. Y me llama la atención que, aunque yo sé que el crecimiento lo da Dios y que cada uno crece conforme al propósito y voluntad de Dios, yo puedo ver en esta historia la primera característica que yo puedo ver en este hombre que estaba en un estado extremo, que tenía más de 2000 demonios dentro de él. Es que cuando esta persona verdaderamente recibió a Cristo como su Señor y Salvador, lo primero que yo puedo ver es una verdadera conversión en él. Miren, es imposible que el Espíritu Santo llene una vida y no sea transformada. Amados hermanos, la palabra arrepentimiento es una palabra que se traduce en el griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de dirección. El que está en Cristo, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, su familia, sus amigos, van a ver una transformación radical. Si no lo están viendo en tu vida es porque aún no estás en Cristo. Porque es imposible que no se cumpla 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas. El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que era mal padre ya no va a ser mal padre. El que estaba endemoniado ya no va a estar endemoniado. El que hacía cosas malas ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Cristo vive. Cuando alguien yo lo escucho decir Cristo vive, Él no quiere que lo digamos mucho, Él quiere que lo vivamos. Él quiere que vivamos. A veces decimos y repetimos: ¿quién vive? Y todos: Cristo. Y Cristo nos puede estar mirando y diciendo: ya, yo quiero que ustedes vivan, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre y tendrá vida y vida en abundancia. Pastor, característica de una verdadera conversión. Ahí lo va a ver. En el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? Si alguno quería y le había orado a Dios: ¿cómo hago, Señor, para ver si verdaderamente mi esposo está convertido?
¿Cómo hago, Señor, para ver si verdaderamente mi hermano está convertido? ¿Cómo hago para saber si mis hijos verdaderamente están convertidos? Ahí están las características de una verdadera conversión. El que andaba desnudo, lo encontraron vestido. Con razón dice la palabra en Gálatas capítulo 3, en Colosenses capítulo 3, revestidos en Cristo. Ahora el hombre que estaba desnudo, que daba vergüenza, este hombre estaba vestido. Amados hermanos, la iglesia, usted y yo no nos tenemos que preocupar, ni tenemos que andar diciéndole a nuestros hijos, a nuestra familia, cómo se tienen que peinar, cómo se tienen que maquillar, cómo se tienen que vestir. No importa cómo la gente entre en este lugar. No importa cómo la gente entre a la iglesia del Señor. Puede ser que hoy entre alguien desnudo. Puede ser que alguien entre por ahí en un estado que para la sociedad, para usted o para mí, es wow, esa está loca, ese está loco. No importa. El mundo desecha a esas personas. El mundo desprecia a esas personas. El mundo ve a esas personas como personas inservibles, sin esperanza. Pero la iglesia del Señor, no importa cómo entre a la casa del Padre, porque cuando entran y verdaderamente son transformados por el Espíritu Santo, esa persona que hoy está desnuda o mal vestida comenzará a vestirse bien. Comenzará a verse bien. Vestido, sentado. Esa es otra característica de una verdadera conversión. Porque dice la Biblia que lo encontraron el loco que andaba gritando, que andaba asustando, que andaba rompiendo cadenas, que estaba haciendo cosas ilógicas, demoníacas. Lo encontraron sentado. Sentado. Porque cuando Cristo viene a la vida de uno, uno deja de ser Marta, uno deja de afanarse, porque para muchos el Dios era el dinero, para otros el Dios era el título, y creían que cuando el dinero no estaba iban a morir, cuando el título no estaba iban a morir, cuando el cargo no estaba iban a morir. Y Dios nos enseñó y nos hizo entender a nosotros, la iglesia, que cuando estamos en Cristo, el Dios que viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo, cuánto más si vosotros, siendo malos, dice su palabra, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, no le vas a dar un escorpión. Si te pide un huevo, no le vas a dar algo contrario. Cuánto más vuestro Padre Celestial no tendrá cuidado de sus hijos, si en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Cuánto más el Señor tiene cuidado de nosotros, iglesia. El hombre estaba sentado, porque los que estamos en Cristo, en medio de la necesidad, de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, aunque los vientos soplen contrarios, aunque el cielo se ponga de bronce, cuando uno está en Cristo, uno descansa en el Señor. Uno dice como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré o roncaré, pero solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando uno ve problemas que vienen y uno ve que atacan la familia, atacan el hogar, y uno ve todo lo que se está moviendo a nivel mundial, uno dice como Filipenses capítulo 4 verso 6: por nada estéis afanados, sino más bien sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Porque como dijo el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque como dijo el salmista en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por como dice su palabra en Isaías 41, no temas porque el Señor está contigo, no desmayes porque Él es el Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como dice su palabra en el Salmo 127, herencia de Jehová son nuestros hijos. Como dice su palabra, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y se me iría la mañana aquí. Vamos a quedarnos con la mejor parte. Como dice la palabra, María se quedó con la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte, pastor? Cristo y su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, mis amados. Amén. Déjenme ver cómo hago aquí. Ay, Dios mío. Pastor Josué, eso no lo tienes que hacer tú, por favor. No, hasta ahí no, pastor. Voy a poner en aprieto al pastor Josué. No, pastor, tranquilo. Miren, un verdadero cristiano no solamente se va a vestir con una vestidura que glorifiquen a Dios, no solamente tendrá paz en medio de la tormenta, porque yo no sé cuál sea el nombre de esa enfermedad, de ese problema, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que es mayor que el cáncer, que es mayor que la necesidad y cualquier otro problema que tú puedes tener. Y dice que también este hombre lo encontraron en su juicio cabal. Eso es sensatez. Con razón dice también Mateo capítulo 7 verso 24, que está un insensato y un sensato. Y que seamos sensatos, dice el Señor, y que cimentemos nuestra casa bajo el fundamento, bajo la roca, sobre la roca y no en la arena. El Señor pone ese ejemplo en Mateo capítulo 7 y dice: no seamos como los insensatos que quieren cimentar su casa, su familia sobre la arena. Vendrán vientos, vendrán problemas, vendrán pandemias y su casa caerá. No importa si perdemos algo en esta vida. Si tenemos a Cristo, Él es poderoso. Eso lo creyó Abraham cuando llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado por amor a Cristo. Abraham sabía que el Dios de Abraham, el Dios que le había dado a su hijo, era poderoso para resucitárselo y dárselo de nuevo. No sé lo que tú hoy puedas estar, no sé por lo que tú hoy puedas estar orando, pero cuando queremos que en nuestro hogar haya verdadera prosperidad, bendición, lo primero que tiene que ocurrir es una verdadera conversión. Si usted y yo no damos testimonio de quién es Cristo en nosotros, vamos a ser de tropiezo para nuestros hijos, para nuestra familia. Hay esposas que no quieren saber nada de la iglesia por el testimonio cristiano, no cristiano, perdón, que están dando sus esposos. Hay hijos que no quieren saber nada porque dicen: para ser un cristiano así, yo mejor prefiero seguir en el mundo. La segunda característica, no solo una verdadera conversión, la vemos más adelante, mis amados. Dice el verso 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. No solamente vas a estar bien vestido, que glorifique al Señor, vas a estar sentado y en tu juicio cabal. ¿Qué es juicio cabal? Todo aquello
que tú puedas hacer que bendiga el nombre de Dios y bendiga a tu familia. Alejarte de la tentación, no andar con amistades que te corrompan, no aceptar cosas vanas. Pero dice que este hombre le rogaba al Señor, era que le rogaba a Cristo estar con él. ¿Dónde están esos cristianos que ruegan que llegue el domingo porque me quiero congregar? Cuando este hombre le rogaba a Cristo era que quería estar con Cristo y con sus discípulos, porque los discípulos andaban con Jesús y los discípulos representan la iglesia de Jesús. ¿Dónde están esos cristianos apasionados? La segunda característica que yo puedo ver de una verdadera conversión es pasión por Cristo y pasión por la iglesia. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que no tienen que empujarlo el líder? No, es que se apasionan. Este hombre, yo me lo imagino, este gadareno tenía pasión por Cristo, pasión por la iglesia, pasión por leer la Biblia, pasión por venir al ayuno, pasión por orar. Que se levante una generación de hombres y mujeres que estén apasionados por los ayunos y que rápidamente digan cuando lleguen a casa: ay, que llegue el domingo porque yo quiero seguir adorando. Ay, que llegue el miércoles, yo tengo pasión, yo quiero leer la Biblia, yo quiero escudriñar. Pasión por orar, pasión por adorar, pasión por Cristo. Le rogaba, era que le rogaba. Y gente cristiana que hay que empujarla para que lea la Biblia. Este hombre le rogaba. Tenga pasión en su casa. Deje que sus hijos lo vean con esa pasión. Madres que están aquí, apasionense, canten con pasión, sirvan con pasión, hagan la comida con pasión, denle la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31. Sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, trabajen en su empresa con pasión, hagan lo que vayan a hacer con pasión, manejen con pasión, laven los corotos con pasión, hagan la comida con pasión. Pasión, pasión, pasión. Y cuando la gente le pregunte, los hijos le pregunten, la esposa le pregunte, el esposo, el hermano: ay, es que la Biblia dice que todo lo que haga, sea que coma, sea que beba o haga cualquier otra cosa, lo voy a hacer para la gloria de mi Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi Dios, Él es el Dios de mis hijos, Él es el Dios de mi familia. ¿Qué sería de mí si Él no estuviera con nosotros? Pasión. Y veo algo tercero aquí rápidamente. Mas Jesús, verso 19 dice: mas Jesús no se lo permitió. A mí me impacta esto. ¿Cómo es que Jesús está viendo a alguien que está agarrado de la barca? Yo me imagino así: Señor, yo te ruego que me lleves contigo, Señor. Señor, yo no tenía valor. Yo me imagino a alguien diciéndole: Señor, yo estaba desechado. Señor, yo lo había perdido todo. Señor, yo no me conocía, Señor. Yo era una burla, yo era una miseria, Señor. Señor, yo estaba solo, nadie me buscó, Señor, nadie me ayudó. Se burlaban de mí, Señor, me desechaban, me tiraban piedras, Señor. No me dejes aquí, agarrado de la barca, no me dejes aquí, llévame contigo, Señor. Dice la Biblia que Cristo le dijo no. Ahí está, la Biblia dice que Jesús le dijo no. Y esa es la tercera característica que yo veo de una verdadera conversión: obediencia. Se lo está diciendo Dios, le está diciendo no. Y este hombre obedeció, ¿sabe? ¿Cuánta falta hace la obediencia en el hogar? ¿Cuánta falta hace la obediencia de los hijos a los padres? ¿Cuánta falta hace la obediencia, hermano, de una esposa a su esposo? De un esposo a su esposa. Someteos los unos a los otros, dice la palabra. Hermano, hace falta obediencia. Cuando alguien dice no, cuando el pastor dice no, cuando tu líder dice no, cuando mamá dice no, cuando tu papá dice no, entonces dejamos que el enemigo
comience a formar raíces de amargura. Comenzamos entonces a amargarnos. Comienza un rencor en contra de Dios, en contra de los pastores, en contra de los padres. De ahí nacen los rebeldes. Se van de iglesia, se van de la casa. Y este hombre nos enseña que en medio de todo, Cristo mismo le dice que no. Pero este hombre entendió lo que Cristo le estaba enseñando. Nuestro Señor, cuando nos dice que no, cuando Dios nos dice que no, hermano, hermana, cuando Dios usa a papá y a mamá para decirte que no, cuando Dios usa a tus pastores para decirte que no, cuando Dios usa a un amigo, a alguien para decirte que no, no es porque Dios no te ama, más bien al contrario, es porque Dios te ama y tiene algo más grande para tu vida, para tu casa, para tu familia. El no de Dios es bendecido, es prosperado y es victorioso por Dios. Porque Cristo lo quería ahí. Porque Cristo había sido botado de ese lugar. Y Cristo sabía que como Él, otros en esa ciudad, en ese lugar, necesitaban la salvación. Y Cristo lo que estaba era diciéndole que no. Porque Cristo necesitaba un evangelista en ese lugar. Porque Cristo necesitaba un pastor en ese lugar. Porque Cristo necesitaba un hombre que dice la Biblia que después iba a ser usado por Cristo. Y fue usado por Cristo hasta el punto que ese hombre se ganó su casa. Y se ganó nada más y nada menos que una Decápolis. Ese fue un gran evangelista que se ganó toda una nación para Cristo en el nombre de Jesús. Eso es poderoso. Pero ahí no termina la historia. Aquí se cumple que el buen vino se guarda para el final. Verso 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y miren la obediencia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Eso quiere decir que el Señor nos está invitando hoy a nosotros también. Si tú eres un verdadero hombre, mujer, que ha sido regenerado y que ha sido transformado por el poder de su palabra, de su espíritu, es tiempo de pensar en los nuestros, ¿sabe? Y yo quiero que esto que sucedió con este hombre suceda también en mi casa. Y sabe, este hombre fue a esa casa intencionalmente. Se acercó a ellos porque el Señor sabía que este hombre tenía años sin ver a su familia. No sabemos, la Biblia no da registro si este hombre tenía una esposa, si tenía hijos. Lo que sí es cierto es que tenía padre, pero el Señor lo envió a su casa porque nuestro Señor piensa también en nuestra familia. Hermanos, usted puede ser muy grande en sus dones, en todo lo que pueda hacer en esta tierra. El día que usted y yo nos muramos, tal vez en este lugar nos van a recordar por un año, pero en tu casa y en mi casa nos van a recordar toda la vida. Amados hermanos, podemos ganar al mundo, pero si perdemos a nuestra familia, un día Dios nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas por ello. La Biblia enseña que después de Dios viene la familia. Antes del ministerio, antes de tu trabajo, antes de todo lo que puedas poseer en esta vida, después de Dios
viene la familia. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana. Escuchaba a alguien decir en estos días: mi héroe es Messi. Últimamente se escucha: mi heroína es Shakira. Y el mundo está enseñando eso. Pero se va a levantar una generación de padres de la iglesia del Señor, que cuando sus hijos se paren, donde quiera que se paren, puedan decir: gracias a Dios y a los padres que Dios me ha dado, porque mis padres me enseñaron que yo y mi casa le serviremos a Jehová.